Oh, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, te damos gracias, Señor, por ese día que pasó, Señor. Oh, Señor Jesús, ayúdanos a entender, Señor, qué es lo que quieres con nosotros, Señor, para eso dejaste tu palabra, para poder ser leída, Señor, interpretada, Señor. Gracias por esta interpretación de lo que es la salvación para el día de hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitarnos ese velo, Señor, y poder entender cuál es la salvación más grande que tú tienes, que tú nos estás ofreciendo, Señor, porque estamos en la era de la gracia. Oh, Señor Jesús, gracias te damos, Señor. Amén, mis hermanos. El día de hoy continuamos con la lectura bíblica de Primera de Corintios, capítulo 15. Estamos en el versículo 25 ya. El título para el día de hoy es La victoria de Cristo sobre todos los enemigos. Vamos a leer Primera de Corintios, versículo 25-26. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Es el 24. 25. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces vemos aquí que ya Pablo nos muestra esto catedráticamente. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis podemos observar en detalle qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este caso. Vamos a leer Apocalipsis 20, versículo 1 al 3. Dice, y vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El 3 dice, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces vemos acá que el milenio es la manifestación, mejor dicho, que el milenio es la manifestación del reino, Satanás será apresado, ¿sí? Entonces, en esos 1000 años que ya estamos reinando con el Señor, Satanás va a ser apresado por el Señor durante esa era. Y en el versículo 7 y 8 nos dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, y a Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, ¿qué dice esto? Que Satanás siempre ha sido rebelde, ¿sí? Él seducirá al hombre para ser engañado nuevamente. Y dice ahí que como la arena del mar, o sea, la arena del mar, o sea, todas las personas que estén en el milenio también serán engañadas, a excepción de nosotros los que ya hemos sido salvos, ¿sí? Los que aún están en ese proceso del milenio. Satanás va a seguir engañando y engañando, y la palabra nos dice que no van a ser muchos, van a ser muchos los que van a estar siendo engañados por Satanás, ¿sí? Con el final del milenio, Satanás logrará instigar a lo que quede a lo que quede como rebelión. O sea, toda la rebelión, Satanás va a coger a todos los rebeldes, ¿sí? Los que todavía se alcancen a salvar van a seguir salvos de la segunda muerte, pero va a haber muchos que van a terminar en el lago del fuego. Por eso nos dice Apocalipsis 20, el 9 y el 10. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y lo consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago del fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces vemos ahí que esa es la condenación, ¿no? Lo que nos está mostrando la palabra del Señor como la condenación. Día y noche va a ser un tormento, porque todos van a ser arrojados allá. Porque ¿qué va a pasar con todo esto? Que eso es el resultado, va a ser un universo purificado, lejos de la maldad, lejos de, de toda cosa negativa. Por eso en Apocalipsis 20:14 vuelve y nos recuerda. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. He aquí la segunda muerte, el lago del fuego. Entonces vemos que esa es la segunda muerte, el lago del fuego.
Pero nosotros, los que fuimos resucitados con Cristo, ya tenemos la vida eterna. Entonces, por eso hoy por hoy es mejor santificarnos aquí en la tierra, que estamos en la era de la gracia. Después van a haber una era bastante difícil. Por eso nosotros estamos buscando ese el camino derechito, para no tener que pasar por esas cosas. ¿Sí? Porque vemos que la muerte es algo terrible. En el Antiguo Testamento, inclusive los sacerdotes no podían tocar un cadáver porque quedaban contaminados. O el voto del Nazareno, no podían tener nada que ver con los cadáveres. Entonces la muerte es un asunto muy serio. ¿Sí? Por eso, por eso el Señor, o sea, por eso Dios envió a su Hijo, ¿sí? Para que Él tuviera un propósito en especial, una misión. ¿Cuál es esa misión? De expresar y representar a Dios. Entonces, vamos a leer un momentico Salmos 8 del 1 al 5. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra, tu gloria es más alta que los cielos, y a los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se oponen. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor. Entonces vemos acá que el Señor Él es todopoderoso, ¿sí? Él es el dueño de todo, o sea, y aún así, en su inmenso amor se preocupó por nosotros, ¿sí? Por esa salvación. Entonces, el Señor por eso vino como un hombre, ¿sí? Y como hombre fue coronado de gloria y honra. Y en su resurrección, y en su ascensión, en su ascensión, él fue glorificado. Vamos a leer Efesios 1, 22 al 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Entonces vemos que todo ese poder, ¿a quién se lo entregó? A la iglesia, siendo Cristo la cabeza de todos nosotros, ¿sí? Por eso hoy existe su nombre de gloria. Vamos a leer Hebreos 4, versículo 5, perdón, versículo 15, en la parte B dice, sino uno, sin, ¿quién fue Cristo? Uno que fue tentado en lo que según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Él conoce todas nuestras aflicciones, Él conoce quiénes somos humanamente. Por eso, Cristo pasó por sus etapas. ¿Cuáles son las etapas de Cristo? Él, él experimentó la cruz, Él nos dio la redención con la cruz, Él murió, ¿sí? Fue sepultado y resucitó. ¿Y qué pasó con esa resurrección? Esa resurrección fue un cambio de esfera, un cambio de ambiente, un cambio a otra dimensión. ¿Cuál es esa otra dimensión? La que el Señor nos quiere llevar también a nosotros, que nosotros experimentemos esa otra dimensión, porque los que creemos en Cristo pertenecemos a la dimensión celestial, la dimensión de la resurrección. Por eso es importante que sepamos todas esas cosas. Por eso Esteban, cuando estaba siendo martirizado, en Hechos 7:56 nos dice, Hechos 7:56, dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Cuando nosotros resucitemos, si vamos a estar al lado de Cristo, vamos a estar con Él y reinando con Él, los que creemos en el Señor, ¿sí? Porque el Señor siempre va a tomar como primero a todos los justos, a todos los vencedores, nos está esperando. Y luego todo eso va a ser consumado. ¿Cómo va a ser consumado? Como lo dice Apocalipsis, ¿sí? Porque Satanás será derrotado, porque la bestia será derrotada, el falso profeta también será derrotado y la muerte será derrotada. Y todos esos, como dice Apocalipsis, todos serán lanzados al lago del fuego. Por eso pero eso no nos pasará a nosotros, porque los hijos de Dios viviremos con Él para siempre. Amén, mis hermanos, esperamos que podamos entender ese plan de salvación que tiene el Señor para nosotros, que es que nosotros
nos neguemos a nosotros mismos, nos arrepintamos de nuestros pecados, ¿sí? Nos alejemos del pecado, reconozcamos a Cristo como Señor y Salvador, y Él nos dará toda la salvación, el camino directo al reino de los cielos, al reino de Dios. Amén. Jesús es el Señor, mis hermanos.